Fíjense, en esta historia, Jesús siente compasión por la gente ante necesidades puntuales que ellos tenían, y eso es lo que siempre en Jesús fue así. El ministerio nace de su contacto con la necesidad de la gente, y cualquier necesidad se convertía en un campo de ministerio. O sea, Jesús nunca estaba ahí pensando, ven acá, esto que voy a hacer ahora es espiritual, esto es social, esto es físico. O sea, en Jesús no existe, porque el ser humano en Jesús es un ser íntegro. De hecho, claro está, para fines de, con propósitos didácticos, tal vez, nosotros describimos al ser humano como cuerpo, alma, espíritu, fuerza. Pero son categorías que tienen el peligro de desintegrar al ser humano, porque el ser humano es todo espiritual, todo físico, todo alma, todo, no es una parte de nosotros. Dependiendo de cómo tú interactúas con el ser humano, el canal es físico, pero es todo. Si tú te das un martillazo en un dedo, no es solamente físico lo que tú vas a sentir. Posiblemente tú hasta una mala palabra tires, tal vez eches una maldición, tal vez pienses que, o sea, son tantas cosas que se activan a través de lo físico, a través de lo espiritual. Son aspectos de un ser integral. Y así interactuaba Jesús con nosotros. Fíjense, en Marcos capítulo 6, que narra este milagro, dice que al desembarcar Jesús, esto es lo que dice, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Dice aquí que la compasión de Jesús fue movida porque vio la desorientación que ellos tenían como ovejas sin pastor. Pero en el pasaje que nosotros acabamos de leer, la misma compasión, porque ya tienen 3 días que no comen. Y de nuevo, en Jesús no es, bueno, esta compasión es por lo físico, esta compasión es por lo espiritual. No, esta compasión es el ser humano en su integralidad. Lo veo desorientado en su ser, lo veo con hambre, y la compasión lo mueve a actuar. ¿Por dónde comenzamos entonces, hermanos? Con la gente, en contacto con la gente y su necesidad, y no con programas. Una de las, cuando empezamos a trabajar de la responsabilidad social de la iglesia, en la mente de mucha gente empieza la preocupación de dónde consigo el dinero, el local, el staff, el personal para llevar a cabo un programa social. Jesús no esperaba tener un presupuesto para saber si iba a responder a una necesidad. Jesús andaba en la calle en contacto con la gente. Y muchas veces funciona así, o sea, yo hago un mensaje que me inspira a hacer el trabajo, vemos una situación que me despierta tal vez cierto sentido de ocupación, y me acerco a una institución, le doy una propuesta para que me apoyen económicamente para el programa social, o copiamos algún programa social de otra iglesia, alquilamos un servicio profesional de alguien, o le descargamos la responsabilidad a 2 o 3 voluntarios y decimos que estamos haciendo misión integral. Eso no tiene nada que ver con misión integral. La tendencia es comenzar programas. Pero ¿saben qué? Muchas veces, y esto es lo que, y gracias a Dios por los programas, por lo menos existen, ¿verdad? Pero para mí muchas veces esos programas lo que existen son para callar la conciencia, tú sabes, de que estamos haciendo algo sin tener que acercarnos demasiado a la necesidad de la gente, porque eso es lo que hacen los programas. Proveen soluciones a distancia, lo profesionaliza la compasión. De nuevo, es mejor que nada, pero no es reino de Dios. Eso no es reino de Dios. El modelo del reino es que Jesús andaba por las calles siempre atento, mirando. ¿Cuál es la necesidad que Dios nos está haciendo ver, que está en nuestras propias narices? Y con solamente la intencionalidad de indagar y ver y preguntar en la comunidad. Dejar de voltear la cara porque ando demasiado ocupado, buscar excusas.
eh, Vladimir, un pastor cubano que siempre está con nosotros de Avance, dijo en estos días, la necesidad era, yo lo escribí por ahí, estoy tratando, la necesidad era la base del ministerio de Jesús. Jesús hacía ministerio sobre la base de la necesidad de las personas, cualquiera que fuera, determinaba. Pero ¿qué pasa? Que cuando miras, sientes compasión, ¿verdad? Y ahí empieza la conexión personal de nosotros ante la problemática que genera preguntas, diálogos, inquietudes, oración, clamor que lleva a una respuesta increíblemente creativa que siempre nos lleva a la sorpresa porque va más allá de nuestra capacidad. Así que tenemos que aprender a escuchar a la gente. Por eso en Iglesia Floreciente muchos de ustedes están aquí de ese entrenamiento que ofrecemos. Las herramientas que damos, que son chulísimas, buenísimas, son eso, es para nosotros salir a tocar, a ver, a oler, a escuchar historias y con la idea no de venir a elaborar una estrategia, si lo hacemos, pero es a movernos a movernos a compasión, porque esa conexión del corazón con la necesidad es la vía a través del cual el Espíritu Santo nos habla de oportunidad del reino de Dios. Por eso yo siempre animo a los pastores, antes los abochornaba, pero ahora los animo a que vivan en la comunidad donde tienen su iglesia, para que caminen por ahí, huelan el barrio, toquen a la gente, visiten a los, o sea, vivan en la comunidad donde si pueden hacerlo caro. Si no pueden hacerlo porque es muy caro, pues asegúrese de que usted haga vida en esa comunidad. Si usted solamente aparece en su comunidad para abrir el templo, para hacer un culto, mire hermano, cierre esa cuestión. Escúchame, pero cierre eso, que no necesitamos más de eso. Bueno, la próxima diapositiva. La mira de la misión son personas, no programas, y la mira de la misión es toda necesidad humana. De nuevo, ¿cuál es la necesidad que lleva a Jesús a compasión en Marcos 6? En la otra incidente donde él multiplicó panes y peces, pues la necesidad de la palabra de Dios. Y les enseñó, porque estaban desorientados. ¿Cuál es la necesidad aquí? Pan, comida, necesidad material, ¿verdad? Y la palabra que conecta ambas necesidades, compasión. Compasión. Mira, si tú tienes compasión porque la gente no conoce a Jesucristo como su Salvador, y tú no tienes compasión porque la gente no tiene que comer, no tiene que vestir, no tiene seguro médico, no tiene trabajo, hay algo distorsionado en hay algo que tiene que madurar en la manera de nosotros entender esto de nuestra misión y nuestra comprensión de nuestra misión. Porque cualquier necesidad humana es parte de la misión de Jesús. Jesús tuvo compasión. Busquen eso cada vez que tenía Jesús compasión. Y se va a ver que hay un menú de situaciones y cada una de ellas es específica, ¿verdad? Necesitamos una teología bíblica del ser humano que es integral, ¿verdad? Y no voy a abundar de eso, pero la religión más materialista y física es la nuestra. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que la esperanza es la resurrección del cuerpo, no es la resurrección del alma. Y de hecho, alma es una manera de hablar del ser humano en su manera integral desde una perspectiva de sus pasiones. Pero el alma nunca se concibe independientemente del ser humano en su totalidad. Resurrección del cuerpo. La Nueva Jerusalén es la ciudad descendiendo a la nueva tierra y cielo nuevo, con un río, con que da fruto por todos los lados y las naciones trayendo la riqueza de sus glorias al Señor. Eso es muy material. Tenemos que tener una teología más integral que forme nuestro pensamiento y deconstruya la dualidad y el dualismo que nosotros hemos heredado. ¿Y qué tipo de personas? Bueno, todo tipo de personas, porque eso es lo grande. Estamos en ciudades, ¿verdad? Estamos en ciudades y somos hispanos, pero como muchos de los líderes que están aquí han dicho, hemos tenido que pensar cómo extendemos nuestra misión, porque en la comunidad y sus necesidades
no se limita a hispanos. Por ejemplo, en Marcos capítulo 6 eran judíos los que estaban que no tenían comida. Pero en Marcos capítulo 8, en la región de Decápolis, que quiere decir que hay muchos gentiles. No, muchos de ellos, es interesante cómo los prejuicios de los discípulos se ve aquí, porque en Marcos 6 son ellos los que le dicen a Jesús, mira, la gente no tiene que comer. Y en Marcos capítulo 8 es Jesús que le tiene que decir a ellos, mira, la gente no tiene que comer. O sea, hasta en eso, como aparece en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, el primer lío, uno de los primeros líos que hubo en la iglesia, porque se descuidaron a los judíos que eran griegos con la distribución de la comida. O sea, que aun cuando somos buena gente, somos prejuiciados. Pero la necesidad es todo tipo de personas. Y por eso la iglesia debe pensarse a sí mismo como una esperanza para todos los que están en ese entorno y ser creativo de la manera en cómo alcanzamos esa necesidad. Tal vez en compañerismo asociado con otras iglesias en la comunidad que sí tienen su ministerio, habla su idioma, se relaciona más con su cultura, pero nosotros juntos estamos sirviendo a la totalidad de la necesidad humana. ¿Qué significa ser iglesia en Nueva York? ¿Qué significa ser iglesia en Miami? En Argentina, donde está Juan José, en República Dominicana, en Cuba, en Puerto Rico. ¿Cuáles son las necesidades que nos rodean? ¿Cuáles son las personas excluidas? Eh, yo recuerdo cuando planteé la iglesia comunitaria en la zona colonial y cuando planteé Church of the Heights, que me di a la tarea de hacer un diagnóstico de la comunidad, ¿verdad? Y me di cuenta, por ejemplo, en la zona colonial de Santo Domingo, de que había que hacer una iglesia para los jóvenes que no tenían nada de cultura de iglesia, nada de cultura de la iglesia. Y yo, ¿y cómo le hago? ¿Y cómo le hago? Bueno, fue con ellos mismos, el diálogo con ellos, la creatividad de ellos. Yo recuerdo cuando formamos los primeros coros que yo tenía que hablar con dos o tres de ellos porque llegaban medio borrachos, tú sabes, todavía con el tufo de ron encima, yo diciéndole, hey, mano, por lo menos para el ensayo ven, tú sabes, porque era enseñándole a caminar con el Señor en un contexto tan ajeno a lo que ellos estaban acostumbrados. Y era caminando con ellos poco a poco y viendo sus necesidades y formando la iglesia y todos los ministerios en base a esas necesidades. Bueno, el motor de la misión, la próxima. El motor de la misión, y ya lo hemos mencionado, es la próxima, perdón, es la compasión. La compasión. Interesante esta palabra, porque habla de la compasión, habla de las entrañas, es un mover de las entrañas, ¿verdad? Si tú tienes un niño, un bebé, has tenido un bebé o un niño chiquito y se te cae por la escalera, tú sabes lo que significa la compasión, porque lo que te duele no es el corazón aquí, lo que te duele es la boca del estómago, ¿verdad? Y eso, de ahí es que viene la palabra compasión, es un remover interno que te conecta con una situación de dolor y tú la haces tuya. Cuando te detienes lo suficiente para escuchar la historia, para ver a la persona, tú la haces tuya. Mira, en la zona colonial hay una calle muy famosa que se llama la calle El Conde, que fue donde se desarrolló toda la independencia de la República Dominicana, una calle comercial. Y hay un inválido, un discapacitado que se sienta hasta el día de hoy todavía frente a un negocio que vende artículos deportivos, Molino Dominicano se llama. Y yo pasaba y saludaba a Andrés, le daba un plato de comida, pasaba. Un día decidí sentarme, tomé un cartón y me senté y pasé la mañana entera hablando con Andrés. Oigan, cómo o sea, ese tipo me voló la cabeza. El sueño, conocía a la gente de la comunidad, las historias de la comunidad, su sueño para él mismo. Cuando yo le dije que tú necesitas, me enseñó una foto de una motora de 4 ruedas y cómo se puede adaptar para personas discapacitadas, para él trasladarse y no tener que depender de un amigo de él que lo llevaba y lo traía. O sea, yo nunca hubiera imaginado que esa era su necesidad. ¿Y qué hizo eso? Pues claro, me movió a compasión.
y comencé a buscar quién puede donarnos un four-wheeler para un discapacitado. ¿Quién se iba a imaginar que esa era la necesidad? Pero cuando nos sentamos a escuchar las historias, nos movemos a compasión y la compasión nos mueve a la acción. ¿Cuál es el problema? Nuestra naturaleza humana, señores. Porque fíjense, ¿cuál era la solución de los discípulos? ¿Cuál era la solución de los discípulos? Dos. Los discípulos solamente concebían de dos soluciones. En Marcos 6, digo, aquí en esta historia fue despídelos. Despídelos. Perdón, en Marcos 6 fue despídelos. En Marcos 8 es, no tenemos suficiente dinero, se requiere el salario de un año entero. O sea, la compasión llega hasta un punto, ¿verdad? En Marcos 6, bueno, ya le dimos la palabra. Cuando Jesús le trae la necesidad a ellos, ya le dimos la palabra, despídelos. Por lo menos si se caen muertos, se van para el cielo porque recibieron al Señor. Porque después de todo, eso es lo más importante, escucharon la palabra. Y en Marcos 8, la solución es, necesitamos a alguien con mucho dinero, aquí no hay nadie con dinero. Esas dos respuestas es de gente que no tiene compasión. La respuesta número uno de que, bueno, lo más importante es la necesidad espiritual, despídelos. Y la respuesta número dos, de que esto se solucione, para solucionarlo necesitamos gente que tenga muchos recursos, si no, no podemos hacer nada. Son dos soluciones que cuando yo lo escucho, yo digo, el hermana o el hermano no ha durado lo suficiente con la gente, escuchándola y conviviendo con ellos, que se dé el lujo de dar esas dos soluciones. Esas fueron las dos soluciones que le dieron los discípulos. Y esas son las soluciones de lo que yo llamo pseudo compasión. Nosotros queremos atender a la necesidad de la gente a distancia. Hay un plantador que conozco que viene para la ciudad de Miami y tiene una pasión por dar a conocer a Cristo en la ciudad de Miami. Y cuando nos sentamos, yo le digo ciertos sectores donde hay necesidad en Miami. Y me dice, bueno, sí, yo siento el llamado a Miami, pero prefiero este otro sector muy acomodado, por cierto, ¿verdad? Y desde ahí nosotros podemos ayudar a la gente. Eso, bueno, gloria a Dios, mejor que plante una iglesia que no plante ninguna, pero nos encanta la respuesta de distancia, porque no tiene que, no me complica la vida. Fíjate qué es lo que pasa, la compasión complica la vida, la cercanía complica la vida, y por eso preferimos esas soluciones a distancia.